Santiago Pinto, 49 años, emprendedor desde hace muchos años, tratando de generar algunas revoluciones desde la empresa. Tengo 4 hijos además y muy contento de poder contar aventuras y desventuras aprendiendo del mundo emprendedor. Bueno, Santiago, bienvenido a otra edición de Startup Way. Vamos a arrancar antes de que nos cuentes tus orígenes y tus comienzos, vamos a arrancar con una pregunta que a veces hacemos al principio del programa, a veces al final, todavía no lo hicimos nunca en el medio, pero lo vamos a hacer en algún momento. Es que nos cuentes tu Startup Way, tu estilo, tu forma de ser emprendedor, lo que vos definís como tu forma de hacer las cosas en este universo emprendedor. Lo debiera dividir en etapas. Okay. Tuve una primera etapa donde era mucho más hands-on, quiere decir, mucho más metido en el día a día. De hecho, me trataba de poner puesto todo lo que podía. Y con los años perdés el vigor, perdés las ganas. Tuve 4 hijos en el medio, pero sobre todo trato de aprovechar la experiencia y de ser el tipo que piensa distinto. Distinto es distinto. Soy el clavo en el zapato que va a tratar de decir algo que no pensamos. Yo tiendo a pensar de que si todos pensamos igual, vamos más rápido, pero los golpes son mucho más fuertes. Entonces siempre tiene que haber alguien que esté pensando distinto, ¿no? De dónde va a venir la bala no esperada, de dónde está la cáscara de banana que vamos a pisar. Entonces a veces tengo un rol molesto, pero prefiero tener ese rol y por lo menos que se arme alguna discusión sobre eso y después avanzar convencidos a huevo, vamos todos juntos, que vamos para adelante, que a veces pasa mucho. De hecho, uno tendiera a pensar que es más fácil estar con personas iguales. Yo tiendo a pensar que esos grupos son muy poco ricos, que es mucho mejor estar con personas desiguales, a donde todos nos nutramos de la diferencia. Buenísimo. Arranquemos contando tu historia. ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu familia cuando Yo nací en Capital Federal, soy el más chico de 3 hermanos. Fue un colegio tradicional, el Champagnat. Fui de primero a cuarto año en el colegio, estaba muy cansado de la religión y desde segundo, tercer año me quise ir del colegio, no me dejaban. En cuarto año logré que mi padre esté harto y me dijo, bueno, andate. Me fui a un colegio público y me ayudó mucho porque entendí otras realidades distintas. ¿Qué colegio fuiste? Al Sarmiento. Sí. Y después de irme enojado con la religión, me encontré con personas que eran agnósticas y que nada, tuve que poner un montón de juicio de valores que yo tenía en conflicto, así que aprendí mucho. Y mi padre era profesional, mi madre ama de casa, mi padre arquitecto, siempre del lado de crear cosas, pero era arquitecto, era profesional, lo contrataba, él hacía sucursales de bancos, así que el gen emprendedor en mi casa no existía. Yo empecé a trabajar desde los 16 años, desde los 16 años que me mantengo, desde los 17 años me pago mi obra social. Y a los 17 años emprendí por primera vez, creé una compañía de limpieza de alfombras. La primera vez inundé una casa, la segunda vez rompí un mueble de estilo porque tenía una máquina que era para limpiar alfombras, que era el marketing. La realidad había que pasar bien la aspiradora. Pero a partir de ahí siempre fui creando empresas. ¿Cómo fue esa primera empresa? ¿Cómo arrancaste? ¿Tuviste socios en esa compañía? Siempre tuve socios. Nunca creé nada por mí solo, ni lo pensaría hacer. Pienso que la creación de algo es una co-creación, si no es una idea puesta en marcha y me gusta mucho más la co-creación. Siempre tiendo a decir que soy medio árabe, que tengo muchos socios, así que es como si tuviera muchas esposas. Tengo la misma cantidad de problemas que si tuviera muchas esposas y me parece que es nutritivo, te trae problemas, te peleas, te amigás. ¿Con quién te asocias? ¿Qué buscas? Gente que admire, gente que crea que en algo es mucho mejor que yo y que vaya a aprender muchísimo en el transcurso. Que admire quiere decir que admire algún aspecto. También me asocio con gente
que entiendo que tiene algún driver muy fuerte en su vida para superar algo y que ese sea el impulso. Una persona que hizo toda una vida corporativa muy organizada, para mí no termina de ser un buen emprendedor. ¿Por qué? Porque va a poner cada cosa en su medida justa y vos para emprender necesitas algunos periodos de una cantidad de energía inusual y muy fuerte, y para eso tenés que ser una persona un tanto desequilibrada. Desequilibrada no porque esté loca, sino desequilibrada porque le va a poner un foco, una pasión, unas ganas de cambiar lo que todos dicen que no se puede cambiar, que una persona normal no está dispuesta a hacerlo. ¿Y cuáles crees que son esos drivers en tu experiencia? Que son siempre... Varía de persona en persona. Pero algunos ejemplos... Siempre le dijeron que no iba a lograr nada, siempre le dijeron que no tenía alguna capacidad, siempre fue alguna persona que le hubiera gustado pero le faltó un peso. Entonces, si yo creo que puedo complementarlo y aportarle algo que él no tiene, me parece que en eso armamos un lindo rompecabezas. Si somos iguales, prefiero no asociarme porque el mismo tipo de locura nos va a llevar a un manicomio. Una de las cosas que contamos en este programa es que hay un par de estudios donde dice que los emprendedores tienen diferentes tipos de motivación. Está la gente que tiene, en general, todas las personas tenemos diferentes necesidades que cubrir, y esas necesidades son principales motores de la motivación para hacer cosas. En general, los emprendedores tenemos muy alta la necesidad de lo que dicen es high need for achievement, la necesidad de generar logros. Sí. Frente a otras cosas que pueden ser motivación para otros, como high need for affiliates, o necesidad de afiliación, de llevarte bien con la gente, de tener la aprobación de terceros. Otros que tienen la necesidad de poder. Pero suele ser una constante que los emprendedores tenemos altos la necesidad de logros, y tal vez puede tenerlo o no la de afiliación, con lo cual son gente que funciona mejor para recursos humanos o para algunos otros puestos, o el de poder, donde puede tenerlo o no, pero es en general el que quiere ser el CEO, controlar, y tal vez los fundadores no siempre pueden tener eso alto o no. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿O compartís esa visión? 100%. Yo creo que el poder lo tenés cuando tenés empresas grandes, y muchos de los emprendedores como nosotros no llegamos a empresas grandes porque necesitas todo el tiempo tener adrenalina. Cuando yo veo a mis amigos que dirigen empresas grandes, ellos están mirando números todo el día, números que ya saben que tienen que controlar, y yo estoy mirando números que no conozco, que no entiendo y que tengo que tratar de entender. Tengo que buscar números que otros no busquen, y si yo descubrí algo que los demás no descubrieron, encontré una oportunidad. En definitiva, nosotros somos oportunistas, ¿no? Somos tipos que están viendo que algo no funciona bien, que se puede cambiar, y que te metés sin saber demasiado cómo va a funcionar, y que estás dispuesto a tomar el riesgo. Estás dispuesto a fracasar y sobre ese fracaso construir de vuelta. Estás dispuesto a fracasar y todos, he escuchado historias de todos nosotros de los momentos de quiebre, de tipos que son dueños de compañías de millones de dólares llorando en la oficina. Pero para eso tienes que tener mucha fuerza interior. En cambio, el tipo que tiene poder tiene que administrar lo de los demás, y es otros drivers. Yo creo que somos 100% achievers. Y yo me doy cuenta que a veces me pongo contento cuando encuentro una métrica que funciona y validé una hipótesis, y estoy como chocho, como un chico con un dulce. Pero porque estoy muy acostumbrado a eso. A ver, soñé con esto, empezó a funcionar, funcionó. El problema es que sos insaciable, entonces funcionó a escala chiquitita. Bueno, lo quiero probar a una escala más grande, en otro país, en otro continente, a miles de usuarios, bueno, a 100.000. ¿Por qué no? ¿Y eso que tenés en los negocios y que tenemos del achievement, lo llevas a otros aspectos fuera de tu vida? Sí, y es el problema que tengo en no trasladarlo a mi familia, por ejemplo. Okay. Porque vos rápidamente le dirías a tus hijos, bueno, sos bueno en esto, ¿por qué no vamos por más? Porque no sé si por ahí él no tiene el deseo. Y vos le estás tratando de transmitir pautas que para nosotros son totalmente naturales a personas que son distintas. Entonces ahí es cuando, si te ves una mujer centrada como mi mujer, te dice,
te pega una cachetada y te dice con los chicos no. Querelos, entendelos, disfrutalos, no los empujes a por más como vos haces. ¿Te descubriste haciéndolo en algún momento eso? Sí, un montón de veces. Jugando con ellos al fútbol, porque les gusta, dice, bueno, alguno te dice quiero ser futbolista y entonces le empezás a enseñar técnica, en vez de ponerte a jugar, ¿no? Bueno, debieras patear con la izquierda, no solo con la derecha, porque entonces podés tirar centros y te van a poder contratar de más equipos porque sos más polifuncional. Ya lo estás Y vos lo ves vendiendo al que Barcelona. empezó entusiasmado y a los 20 minutos el tipo te dice, bueno, basta. Bueno, volvamos a la línea de tiempo del principio. Estabas limpiando alfombras a los 17 Sí. años. ¿Cómo siguió eso? Pero ahí también trabajaba, eso lo hacía después de las 6 de la tarde. Al principio no estudié en la facultad, empecé más tarde. Y terminó porque no disfrutaba. Estaba bueno, aprendí, me iba bien. Alguien que limpia las alfombras y que te pueda hablar naturalmente era como una novedad para la mayoría de la gente, ¿no? Que venía un señor raro que tenías que vigilarlo. Duró poco. No deshice nunca a la sociedad, se la quedó un desastre. Mi socio se quedó con la máquina, no sé qué hizo. Pero a mí me estaba yendo ya bien en una empresa que trabajaba, así que ese fue mi primer emprendimiento. Después, 10 años después, un amigo tenía una agencia de promociones, era la época de las AFJP, y ahí hicimos una empresa de BTL, básicamente le dábamos servicios a las agencias, a las empresas a las AFJPs, en cómo buscar nuevos afiliados. ¿Qué es BTL, Below the Line? Below the Line. Bueno, en actividades que no son de publicidad, son todas las otras actividades de marketing que no tienen que ver con publicidad, con tratar de llegar a la gente. Entonces lo que le terminamos ofreciendo, no sé, a la del City, que no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía una monedita amarilla, le terminábamos nosotros alquilando camionetas, promotoras, computadoras y llevándolos a lugares a donde intuíamos que había gente que había que afiliar, obras, nada, muy ¿Eso qué divertido. año era? Y eso debe haber sido 94, 93, 94. Y después terminás en el mundo de los negocios de internet. ¿Cómo? No, tengo un paso ¿Había interesante. pasos antes? Ah, ok. Fui a buscar a mi facultad, yo estudié en la UCES Marketing, fui a buscar empleados, porque necesitaba para esta actividad, y justo venía una persona de Walmart de Estados Unidos, el gerente de recursos humanos internacional de Walmart de Estados Unidos, a entrevistar posibles candidatos. Y habían faltado. Tenían que venir 10, habían 5. Me preguntan, ¿hablas inglés? Sí, porque ahora viene, nos falta uno, quedamos como la mona, ¿te podés quedar? Tengo mi empresa, lo que menos me interesa. No tenía ni idea que era Walmart. En ese momento no hablaba también inglés, pero ese día que tenía cero presión, hablé como si fuera nativo. Y entonces me eligieron y le dije a mi socio, mirá, una de las empresas más grandes del mundo, Walmart no existía en América Latina. Me lleva 6 meses a entrenar allá. ¿Por qué no? Me fui y volví 6 meses, mandaron a Arkansas, a un lugar donde no hablaban inglés, hablaban howdy, era hello, y a partir de ahí los tipos eran unos vaqueros, rednecks, totalmente básicos. Primera semana no podía hablar, decían, ¿qué hablan estos señores? Y después volví a América Latina, hice el startup. ¿Cuánto tiempo estuviste en Arkansas? 6 meses entre Arkansas y Oklahoma. Wow. Volví, hice el startup de Walmart en Brasil, 1 mes y pico, hice el startup en Argentina y me cansé. Y a partir de ahí entré en tecnología, esto porque es pertinente, entré en tecnología porque estaban buscando de SAP un gerente de marketing y querían a alguien que venga de consumo masivo y que no sepa nada de tecnología. El segundo día me pidieron que haga una presentación, esto es el 96, una presentación de PowerPoint, no tenía la menor idea. Y venía el gerente general cada media hora a ver si avanzaba, yo estaba tratando de armar el logo. Sufrí como un mono, pero aprendí mucho. Y el gerente de marketing de SAP era un Tom Pfister, un suizo, era para todas las Américas, yo era gerente de marketing para todo el cono sur menos Brasil, o sea, de Perú para abajo. Y hablaba de internet. Internet va a cambiar el mundo, internet. En esa época, para que tengan ideas, ¿Qué año era? 96. 96. Yo tenía dirección de correo en la tarjeta y le daba a la gente y miraba en arroba y decían, ¿qué es esto? Este jeroglífico.
No, bueno, mail, una cosa nueva. Así que duré un año porque era una empresa, para como soy yo, imposible. Alemanes con management americano, faltaba un japonés y era una tortura directamente. Había que ser tipo prolijo. Y a partir de ahí nos cruzamos por primera vez. Empecé en Internet Argentina como gerente de marketing y comercial. Y bueno, estoy desde ahí. Internet Argentina era una ISP. Era una ISP que se lo compraron a Wences Casares, ahí es donde el mundo se empieza a cruzar. Se lo compraron una familia de unos amigos a Wences. Wences ahí contó la idea de Patagon, un broker online. Y yo me acuerdo que hice este estúpido chiste de que ibas a romper. Y a partir de ahí después me asocié durante un tiempo con Gonzalo Arzuaga en Gauchonet y nos fue muy bien, ¿no? Era organizar Gauchonet, era un buscador, fue el primer buscador de Argentina, pero todo se guardaba a mano. O sea, vi un restaurante, guardemos restaurante. Che, nos ponemos las pilas para organizar la categoría de aerolíneas. Bueno, ¿qué aerolíneas hay en el país? Y después, ¿cómo? Era más Yahoo que con un montón de bookmarks, más que un buscador de... Sí, pero necesitas hacer tu propia base de datos que subías con FTP las categorías. Muy manual todo, ¿no? Claro. Muy manual, y le ibas agregando algún servicio, entonces veías quién escribía horóscopo y le subías el servicio de horóscopo para que la gente se quede un poquito más, y había alguno que hacía chistes y entonces te contaba los chistes. Ahí lo contratamos a Diego Gutiérrez Saldívar de Coinbanks para que nos haga una versión un poquito más automatizada, hasta un punto de que no me daba para vivir. Entonces me tengo que sentar con mi mujer y decirle, ese momento era mi novia. ¿Ya estabas casado en ese momento? Era mi novia, tengo que vender el auto. Con esto no me alcanza, estaba pagando mi departamento en cuota, me dice, el auto es la última frontera. Me fui y a los 5 meses se vendió Gauchonet en $5 millones a Terra. Me perdí una buena cantidad de plata y a partir de ahí dije... ¿No tuviste equity, nada? No, porque le devolví todo. En ese momento... Sí, no valía. Esto era el 98, Sí. 97, 98 ponele. No habían transacciones en Argentina y no había un horizonte que podía suceder. Entonces tuve un trabajo ahí durante un tiempito hasta que nos juntamos a armar Boomerang. Pero ahí aprendí que si la veo, no matter what, quédate ahí. quedás. No importa el dolor que tengas que sufrir. Si estás convencido, pegale para adelante. Y eso para mí es una de mis máximas. Si estoy convencido de algunos emprendimientos, no importa el dolor. El dolor es, uno siempre piensa que hay un escenario que peor que ahora no puede estar. Puedes estar mucho peor. Vas a estar mucho peor. ¿Estás dispuesto a sufrirlo? ¿Estás dispuesto a tolerarlo? Si tu sueño es más grande, depende de cada uno. ¿Cómo arrancó Boomerang? ¿Cómo fue la relación con los socios? Boomerang es un cuento de locura casi, que empieza muy racional, empieza con Maximiliano Guerra y Vanessa Kolodziek, que juntan un montón de gente que no nos conocíamos y que hicimos un análisis muy simple de qué categorías en Estados Unidos le estaba yendo bien y que no había ningún referente en América Latina y que pudiera ser rentable y que pudiera ser regional y que pudiera tener una tasa de repetición en la compra. Y ahí una de las categorías que nos salió es que el empleo, la búsqueda de empleo, era algo que se iba a pagar y que en Estados Unidos había una compañía que se llamaba Monster.com que le iba muy bien, en América Latina no había ninguno regional. Y todos dejamos nuestros empleos allá por 1999. En el mismo momento estaba Alec y Marcos empezando y todos conocíamos gente, entonces cada uno te pedía algo porque los de internet que veníamos hace tiempo éramos pocos. Todo un momento lindísimo, una locura, era trabajar 7 días a la semana, 12 horas por día, sin sueldo. ¿Te acordás cuál era la segunda categoría que después de empleos, qué era lo que venía abajo? No, habían varias oportunidades. De hecho, Maxi y Vanessa se bajan porque se fueron a crear Comunia, que eran compras grupales. Sí. Y ellos pretendieron que nosotros nos vayamos con ellos, porque dijeron, tenemos esta visión, nosotros tuvimos esta visión, vamos a por ello. Y nosotros le dijimos, venga, nos jugamos acá, nos quedamos, se fueron ellos, tuvimos una crisis de liderazgo. Ahí nos miramos un día, ¿quién dirige este barco? Bueno, yo. Pues yo era el que más sabía de internet en esa época. Cuando se fueron, se llevaron el equity. No, cero. Era, ¿te quedás o te vas? No teníamos nada en realidad.
No, pero bueno, muchas veces hay errores de compañías. En ese momento, en esa época no se usaba modelos de vesting ni contratos nosotros un poco más sofisticados que hoy tenés, que en ese momento no estaba. En esa época no sabías nada. Te van a hacer un due diligence y no tenías ni siquiera internet a donde buscarlo. No. Entonces tenías que empezar a preguntarle, che, ¿me van a venir a revisar qué? ¿Para qué? ¿Y con qué? Entonces era todo... Y no había mentores, el único que había era Wences, que había recorrido algo de este camino. Wences y 2 más. Entonces era muy interesante, el grupo era muy chico, de gente que estábamos emprendiendo, entonces todo el tiempo te estabas robando gente con otro. Estoy entrevistando, me acuerdo a Francis Petty, lo entrevisté para que trabaje con nosotros y terminó siendo el primo de Alec y se fue con Alec. Así que era todo una cuestión de quién se roba a quién. Y en ese momento empezó Laborum en Chile. Laborum venía una compañía que era Seminarium, que hacía eventos. Entonces una empresa en marcha que se lanzaba al mundo de internet. Y nosotros levantamos $50.000, ellos levantaron $9 millones, así de asimétrico. El día que lanzan ellos nos enteramos, tratamos de lanzar nosotros. Ellos lanzan con página doble en los 5 países que lanzaron simultáneamente. México, Perú, Chile, Argentina y Colombia, porque eran donde Seminarium ya tenía oficinas. Página doble, y me acuerdo que nos torturaron durante 2 o 3 meses. Tenemos 1 millón de currículums, tenemos 2 millones con métricas. Y nosotros ahí sospechábamos que se estaban equivocando, porque estaban hablando de números y nosotros entendíamos que lo que debíamos conseguir eran talentos. Teníamos que encontrar la gente que buscaba, que las empresas buscaban, no todos los desempleados que iban a poner el currículum. Entonces empezamos a trabajar con universidades, pudimos levantar plata, la burbuja se había pinchado, estuvimos 2 meses sin pagar sueldos, con 40 personas en 5 países, dándole plata nuestra y mirándole a los ojos diciendo, si te vas no te puedo pagar la indemnización, si te quedás tengo empresa, y si tengo empresa termino de negociar en ese momento con Terra, que terminen de ponerme la ronda de inversión. Y finalmente pusieron... Sí, después de fracasar 2 veces en levantar la plata, la tercera vez que fuimos a Terra. Porque la primera vez que vamos a Terra, empezamos en abril, llegamos a julio, van a invertir, se va el CEO de Terra, que era el que había hecho el IPO y que era el visionario, y entonces Terra quedó parada. Y nos dijeron, muchachos, la transacción se cae. Nosotros ya habíamos viajado a Madrid, no me acuerdo el nombre, ya me va a salir. Y nada, los tipos dijeron, se paró la compañía. Me acuerdo de estar con el CFO a la noche, a las 4 de la mañana, son las cosas que te pasan, y siento que bosteza. Digo, ¿qué haces bostezando? Evidentemente no estás durmiendo. Porque las típicas cosas que pasaban en esa época es que te pedían alguna métrica que justifique la plata que iban a poner. Vos tenías que, lo que sea, acá eran currículums, tenías que inventar cómo llegabas a una fórmula que les daba a ellos justificar la evaluación que te iban a dar. Y bueno, lo hicimos, se cae, Pablo Larguía, que era uno de los socios, se queda en Madrid, logramos que otro equipo de compradores, tenían 3 equipos de compradores en ese momento Terra, que iban viendo distintas oportunidades, interesamos al segundo, avanzamos, nos bajan la evaluación, porque sabían que nuestra caja se iba cayendo, estamos por firmar, compran Lycos en $2.000 millones, se suspenden todas las operaciones de todo. Otra vez sopa, no teníamos más plata. Teníamos sí a Monster dando vuelta, pero sabían que no teníamos plata y después nos enteramos que estaban esperando que nosotros se los regalamos y se hacían cargo. Vemos a un tercer equipo, los convencemos y ahí les pedimos un préstamo hasta poder cerrar la ronda. Bueno, Boomerang es hoy porque resistimos la última línea. Lo primero que tuvimos que hacer después de la inversión, después de estar 3 meses sobreviviendo, es hacer un trabajo de coaching muy fuerte para cambiar el mindset de ser sobrevivientes a ser, oh, muchachos, ahora tenemos que empezar a hacer delivery. Ahora hay métricas que hay que presentar al directorio y que tenemos que empezar a cumplir. Y teníamos muchos roces. Una situación extrema te lleva a que saques lo mejor y lo peor. ¿En qué año era esto que recibieron esa inversión? Fin del 2000. Fin del 2000. Okay.
Ya estaba burbuja explotando todo. pinchada, explotada. Ya había explotado. La mayoría de los drivers era ver todos los que quebraban de la competencia y que vos no seas. Y decías, bueno, duramos más, ahí vamos. En el medio habíamos abierto 5 países y me acuerdo de haber estado en México, como teníamos muy poca plata nosotros, cada vez que abría un país yo iba y me quedaba un mes por ahí, hasta contratar, empezar a ver las primeras empresas, hacer todo el proceso de tratar de crear. Y me acuerdo que hubo un Internet World en México y como era plena época, me encontré con alguien, que ya no me acuerdo de qué compañía, y yo le conté que estaba hace 2 semanas, que ya me había agarrado la venganza de Moctezuma. No sé si saben qué es la venganza de Moctezuma. Contalo. Bueno, el agua de México tiene una bacteria que nosotros no estamos acostumbrados a tenerla. Y te dicen, no te laves los dientes, cuidado con el hielo. Bueno, en algún momento me descuidé, tomé agua. Y en un momento, un día, todos mis agujeros empezaron a perder líquido al mismo tiempo. Quedé casi desmayado en el suelo. Una cosa terrible. Pero sobrevivimos a eso. Y me acuerdo el cuento de este tipo que venía de una consultora grande y me decía, no, yo para ganar $1 millón no me quedo ni de casualidad a vivir en México tanto tiempo. Yo decía, estamos haciendo las cosas mal. Tipo. Fin del cuento, de esa época sobrevivimos muy pocos. O sea, tuvimos que sobrevivir a muchas cosas. Para vos como fundador y como, digamos, de una empresa que vos, como vos decís, sigue, en la que no participas más, pero digo, de esa época de tanta ebullición y de tanto crecimiento, digamos, ¿qué cosas podés marcar como, sé que es muy sintético, digo, te estoy poniendo un desafío, pero lo mejor y lo peor de tu época de fundador y emprendedor en Boomerang, ¿lo podés sintetizar? El factor humano. Entonces, las empresas terminan siendo personas que se organizan con un fin y las organizás los recursos y los tratás de poner en pos de. Cuando tenés tantas oportunidades de quiebre, ahí salta lo mejor y lo peor, los miedos, los valientes, los sostenedores, todas las categorías que quieran. Y lo que sucedió es eso, los que aguantaron el final, los que aguantaron la incertidumbre, los que dieron vuelta a las situaciones complejas. Lo cual yo lo recuerdo con mucho cariño porque fue un crecimiento personal enorme. ¿Cómo siguió esa etapa? ¿Cómo se cierra tu etapa dentro de Boomerang como entrenador? En el 2003 hicimos un management buyout, que quiere decir que recompramos acciones de la compañía. Terra, en realidad un socio se pelea con el abogado corporativo de Terra y el abogado corporativo de Terra no veníamos cumpliendo los objetivos, pero nosotros cumplíamos, supónganse, el 70% de los objetivos y Terra, que era una compañía pública, cumplía el 20, el 30. Entonces las reuniones de directorio eran muy duras, ¿no? Gastón no puede continuar así, pero yo soy malo, pero ustedes son pésimos. Entonces, y en el 2003 Argentina salía de la crisis, en Chile había un impuesto nuevo de empleo a la cesantía, que todas las empresas tenían que pagar algo extra por si la persona se quedaba sin empleo, en Brasil había tenido una crisis. Y el empleo es contracíclico, ¿sí? Cuando uno prevé que hay crisis, echa antes, y cuando uno, como es el momento de Argentina ahora, entiende que eventualmente puede cambiar y que podés empezar a crecer, empezás a tomar antes, porque sin gente no puedes lanzar. Entonces nosotros le decíamos, la mala noticia es que no cumplimos hasta ahora, la buena noticia es que tenemos todo. E Internet creció, o sea, las oportunidades son mucho más grandes. Bueno, como era una pelea casi personal, ellos deciden, querían quebrar la compañía, nosotros logramos convencerlos de que no. Ahí sumamos, la compañía estuvo a punto de quebrar, lo sumamos a Alejandro Navarro y a Nico Tejerina como socios, que son los que dirigen la compañía ahora, y compramos la compañía por €1, nos quedamos con la caja, todavía le quedaban $600.000, reconvertimos, te volvés una compañía mucho más ágil, porque tú tenías que hacer informes al directorio de cantidad de empleados administrativos por facturación. Mira, se llama José. ¿Qué querés que te cuente? Los números. O sea, una estructura gigante para una compañía que tenía 50, 60 empleados, pero seguís siendo una startup.
Y bueno, a partir de ahí la compañía no paró de crecer nunca más. Y ahora es una compañía que debe tener, no sé, 500 empleados en 10 países, hiper rentable. ¿Cómo fue tu salida y por qué decidiste? Toda esta pelea con Terra, yo era el CEO en ese momento y me desgastó terriblemente, ¿no? Es un emprendedor contra una compañía. O sea, ellos tomaron a los abogados para el cierre que habíamos contratado nosotros para hacer la startup en España, los contrataron ellos para el cierre. Y esas cosas te van minando emocionalmente de una manera. El síndico en España se llama liquidador. Entonces me llamaba a las 7 de la mañana, Jofegui baja el liquidador. Y todo eso me fue matando. Y además, administrar pobreza. Y entonces me fui corriendo, dejé de ser CEO, me quedé a generar nuevos productos. Empecé a crear otras compañías, creé una compañía éramos muy buenos en Linux. Nos dimos cuenta una vez que vino Red Hat a América Latina que los certificamos a la gente que trabajaba con nosotros y sacaron los mejores promedios. Creé una empresa de implementación de Linux. Fui perdiendo el encanto hasta que apareció una oferta de compra y vendí mi parte, que fue un acuerdo con Nico y Ale por ayudar a la compañía. Antes de que entre Tiger y... Tiger nos compra a mí, a Diego Pando, y queda como socio y con Ale y Nico. Okay. Y para mí fue excelente. Fue el cierre de algo, me parece que está muy bueno cerrar puertas para poder dedicarse a otra cosa. Y me alegro muchísimo de que les vaya tan bien, porque es la mejor carta de presentación que puedo tener. Tal cual. Ahí tomaste otro rol y te empezaste a convertir, además de emprendedor, en inversor, ¿no? Sí, esto tiene que ver con una decisión personal también. El hecho de haber podido vender una compañía y tener algo de plata y tener hijos recién nacidos, tomé la decisión de no emprender y no cargarme en ninguna compañía hasta que mis hijos más chicos tuvieran 5 o 6 años. Porque por la cantidad de tiempo que les pude dedicar a ellos siendo chiquititos, me da la sensación que le da una cantidad de vitaminas extras en términos de autoestima, de que además no tengo una relación de que llegue a casa para tortearme todas las noches porque era lo que mi mujer me pedía, sino compartir cosas durante el día. Me he pasado infinidad de reuniones en el Jardín Boomerang, todas madres y yo, y algún otro padre. Así que disfruté mucho de estar en casa y ayudando a emprendedores. ¿Y cumpliste eso de no mantenerlo hasta que tus hijos más chicos tengan 5 Casi. años? Casi. Casi. No, parecía, pero porque bastante. seguías teniendo más hijos y se no, te alargaba ahora tengo 4, Te tengo estirás mellizas. cada vez más, claro. No, mellizas y ahora es, digamos, el último año es el primer año que empecé a meter las manos en el barro. Antes no metía las manos tanto en el barro. Y en esa etapa de inversor, digamos, ¿qué proyectos mirás? ¿Dónde ponías la inversión? ¿Cómo elegías esos proyectos, esos emprendedores? Soy un claro caso de alguien a no copiar, que se ha mandado infinidad de errores. Ahí es donde tiene valor aprender de esos Pero errores. yo he invertido siempre en personas, no en proyectos. Tengo una mirada un poco distinta. Para decir no es tanto los analistas, para decir sí están, no sé, cuando vos encontrás siempre digo que invierto en asesinos seriales, ¿no? ¿Y cómo te fue? Tengo que mirar al fondo de los ojos, esto que les decía antes, sí, y encontrar que este tipo tiene que probar algo. Después lo que hay que ver es si eso lo puede encajonar a un proyecto o en algún momento se desbanda y es asesino serial en serio. ¿Te fue bien con esa idea, Lo que pasa en el es que balance, digo, ¿cómo lo yo tenía varias premisas. 1, invertir en gente. 2, invertir en proyectos que están en Argentina, no en otro lugar, porque quería aprender y estar en otro lugar no te permite saber en qué está, no te permite el día a día, no te permite el control relativo que siempre tenés, porque es relativo. Pero al menos poder quejarte, ¿no? Si el tipo estaba en Bogotá y te enterás que se mandó una macana por teléfono, che, no hubiera hecho esto, sos un soquete, es distinto de sentarme cara a cara y decirle sos un soquete mirándole a los ojos. Y ciertamente desde que empecé a invertir, que es desde 2007, 2008, Argentina no ha sido un país fácil para los emprendedores.
Claro que hablábamos recién con Ariel, nos hemos vuelto expertos en tax planning, contado con liqui, un montón de cosas que no agregan valor y que te han hecho un muy buen superviviente. Lo cual creo que en este momento, a donde va el mundo, somos mucho mejores gerentes que el 90% de los emprendedores del resto del mundo, porque hemos tenido que en una situación muy adversa aprender, sacar muchos skills. Pero eso nos ha hecho que muchas compañías no crezcan como deberían crecer, porque en vez de irte a abrir a otro país, tenías que venir acá a firmar infinita cantidad de papeles que te requiere la burocracia argentina. O sea, en vez de dedicarte al producto y al cliente, te dedicabas a cumplimentar lo que un burócrata decretaba, de que un burócrata te decía que tu objeto social no estaba bien. Digo, estoy creando una empresa del futuro, ¿por qué vos venís a opinar de lo que es el futuro si no tenés la menor idea? Bueno, yo creo que no la puedes inscribir así. En definitiva, la compañía la parabas por un señor que te decía que... Invertiste en cosas que tal vez no tenías que ver con tu experiencia, como minería y algunas cosas más. Sí. Contanos un poco de esa experiencia. Invertí en minería, eso fue más por una convicción. En realidad vino un emprendedor, Omar, en el 2006, y él me cuenta las razones por las cuales el oro iba a valer más de $400, estaba en 350. Yo digo, qué lindo que me vengas a contar esto, pero la verdad no entiendo de nada, minería me parece aburridísimo. Y él me contaba que Argentina tiene el potencial 3 veces que tiene Chile en términos de minería, por tamaño, por riqueza. O sea, Argentina es una potencia mundial en minería. Y el oro se fue a 500, entonces... Bueno, somos oportunistas, contame un poco más. Entonces me empieza a contar, a justificar lo que me había dicho, se había cumplido taxativamente. Invertí, lo ayudé, pero teniendo una mirada distinta. En Argentina siempre nos quejamos que vienen los extranjeros a llevarse los recursos minerales porque son malos, perversos y demás. Y es porque los argentinos no nos podemos organizar en crear compañías como crean los extranjeros. En definitiva, lo que hacen los argentinos en muchos casos es ser una inmobiliaria de proyectos de recursos naturales. ¿Qué quiere decir? Tengo un campo bueno, en vez de invertir en el campo, en poner riego artificial, en rotar y demás, compro un campo bueno, lo exploto lo máximo que puedo y si no, lo vendo. En vez de hacer todo este proceso. Y con la minería y con muchos de estos proyectos pasa lo mismo. Encuentro una zona que digamos, esta mesa que tiene un grado de mineralización y también ahí, y salgo rápido a venderlo por $10 millones. El paso siguiente le agrega un poco más y lo vende por 300. Y el paso siguiente le agrega un poco más y lo vende por 2.000. Esos 2.000 podrían haber quedado acá. No era un trabajo de una tecnología que no existe en Argentina. De hecho, nosotros fuimos uno de los primeros en el mundo que empezamos a usar una técnica de petróleo para la minería, que es un poco lo que hace Satellogic. Tomar fotografías satelitales, pasarle software, y cada mineral tiene un grado de refacción. El grado de refacción es frente al calor que emite un calor. Cada mineral emite un calor distinto. Y entonces vos con fotos satelitales podías mirar todo este mapa y decir, acá hay algo, allá y allá. En vez de andar con un burro o con una camioneta 4x4 recorriendo todo esto, la tecnología me dice, focalízate acá, focalízate allá, focalízate allá. Cuando nosotros íbamos a otros países y le contábamos eso, me decía, esto es minería, se hace distinto. No, pero mirá que la tecnología esto te lo soluciona. En petróleo se hace y funciona muy bien. No hay ninguna razón para que esto no funcione. Ahora es un estándar de la industria. En el 2009, y ese es el desvío que tengo yo por Certecchi, cuando lo decíamos nos costaba un Perú convencer a un tipo que era geólogo, que está acostumbrado a meter la manito en la tierra, que una fotografía satelital podía darte con un grado de imprecisión, porque tiene un grado de imprecisión, pero un avance kilométrico en términos de tiempo, en términos de inversión, en términos de todo. ¿Cómo te fue con esa inversión? Yo creo que nos va a ir muy muy bien. Después de eso era de oro y cobre, ahora terminó siendo orientado a uranio, y Argentina es uno de los países más avanzados en términos de energía nuclear. Importamos todo el uranio de afuera. Creo que con alguien un poquito más abierto podríamos generar el uranio de acá. Inclusive es una limitante que tiene el INVAP. INVAP es
una compañía que está en Bariloche que crea tecnología y vende centrales atómicas, y muchas centrales no las puede vender porque no puede vender el supply del uranio. El uranio no es un material que lo compres en la esquina. Es eso lo aprendimos viendo Volver al Futuro, quedó muy claro. Exactamente. Y lo hemos visto ahora en los diarios y con Irán y demás. Argentina tiene un montón de uranio. Bueno, lo lindo es, los países tienen un libro que se llama el Red Book. El Red Book es donde están todos los recursos que tiene el país. Los recursos de Argentina son los de mi compañía. Okay. ¿Qué aprendiste de invertir en algo que no tenías la menor idea cuando arrancaste y que ahora podés dar charlas bastante más largas y extensas de algo que en su momento, cuando empezaste, tenías toda una experiencia, un track record invirtiendo en cosas o sabiendo de compañías de internet y de tecnología, y te metiste en algo que no tenías la menor idea, por lo menos cuando estabas entrando? Yo creo que todos tus invitados tienen 2 o 3 características similares, y una es nunca estar cómodos, ¿no? Siempre estar aprendiendo, siempre. Y es eso, es aprender en algo distinto, es nutrirte. A partir de ahí aprendí un montón de cosas que me sirvieron para otras industrias, y además siempre tengo como la sensación de lo que hacemos nosotros es tan etéreo, que tiene un valor agregado enorme, sin duda. Pero, por ejemplo, con esta minera nosotros le damos trabajo en un pueblo que se llama... ¿Cómo se llama? El alemán me hace olvidar. Pero está en el medio de la estepa de Chubut y no hay otra actividad económica en este momento viable excepto trabajar para el Estado, porque los sucesivos volcanes han hecho que la ganadería ovina sea cada vez menos rentable. Esos tipos que nosotros los mantuvimos, a pesar de que a la compañía le fue mal, son casi 50 personas que les hemos dado laburo y que les damos una posibilidad de tener un futuro mucho mejor. Y que probablemente si nosotros no estuviéramos ahí, los tipos sería un pueblo que tendería a ser fantasma. Bueno, después de tu experiencia de minera, volviste a... En paralelo. En paralelo, volviste al mundo de... Todo es en paralelo. De internet, Uno todo no en paralelo. No hace una sola cosa. Entonces te sacás el cassette de hablar de mineralización, porcentaje de roca y volvés a tecnología. Y volvés a tecnología. ¿Y por qué? Podemos decir que en lugar de ser un emprendedor serial, sos un emprendedor en paralelo. Porque en paralelo, divergente. Sí. Bueno, y ahí entonces, ¿cómo fue la elección de tu próximo emprendimiento? Me llama un amigo en algún momento, Andrés Alterini, que lo conocí hace años, y me dice que Mercado Libre lo quería comprar, y cada vez que se sentaba con el gerente financiero le bajaba la mitad el precio de la compañía. Entonces decía, ya no sé hasta dónde vamos a llegar. Evidentemente algo no lo sé. Andrés estaba de socio con Mariano, y tenía una empresa que se llamaba Kigi. Ellos venían de trabajar en Infobae y habían ayudado a DAT a convertir en Infobae el tercer diario en circulación en Internet o en cantidad de usuarios en Internet. Simplemente entendiendo que uno de los usuarios más interesantes o más importantes que tenía el diario era Google. En la medida que ellos crearan tecnología para que Google tomara sus noticias y las publicara más arriba que los demás, hacían que el diario tuviera más vistas, tenía más vistas, terminaba compitiendo casi cara a cara con un diario. Ahora, el gran problema que había ahí eran los periodistas. Los periodistas que se negaban a cambiar la forma que titulaban, la forma que ponían los copetes, porque vos tenías que escribir para Google. Entonces por ahí ponían los pechos de Mirta Legrand. Los pechos de Mirta Legrand. No, la señora tuvo un vestido muy lindo de tafeta donde se le medían levemente. Pero esa nota, que era como sensacionalista, en Google salía primera. Y esa nota, que no le iba a leer ni el gato, terminaba teniendo mucha repercusión. Eso nos ayudó a crear un diario sin periodistas, ¿no? A tomar fuentes, empezaban a nacer los blogs, a ordenar el mundo de los blogs, y creamos Kigi, que es Geek de la generación Y, escrito al revés. Y ahora lo que hacíamos era juntábamos todo ese contenido de miles de blogs que iban escribiendo, los poníamos en un lugar, los ordenábamos, y era mucho más fácil lectura para la gente. Lo que hoy es Flipboard y demás, pero hecho para Internet, ¿no? Nos adelantamos a algo, lo implementamos distinto. Nos fue muy bien, pero era muy difícil de ganar plata. Entonces dijimos, bueno,
¿Cómo hizo Google para que le vaya bien? Bueno, primero ordenó las búsquedas, después de las búsquedas le dio una manera de ganar plata a todos los que creaban sitios con Google AdSense. Y creamos Smotion, que era una compañía que trataba de darles una alternativa de publicidad al long tail, a los sitios chiquititos, a los blogs chiquititos que creaban contenido. Creamos una empresa de tecnología que creció muy bien, muy rápido, llegamos a facturar un montón de plata. Endeavor nos eligió emprendedores y después hubieron unas situaciones entre los socios, nuevamente, asesinos seriales, tipos muy inteligentes y demás, que hicieron que no fuéramos tan bien y ahora es una compañía que está viendo cómo sigue. Pero una experiencia apasionante. Empezar a entender, a vender en todo el mundo, en algún momento teníamos una cantidad de tráfico enorme de Vietnam, tratar de entender por qué un tipo de Vietnam trabajaba con un tipo de Argentina que le pagaba a Estados Unidos. Un aprendizaje muy... ¿Cómo se resuelven esas cuestiones societarias? Me imagino que están No hay en una progreso, fórmula. pero digo, ¿cómo te imaginas que se resuelven? Hay que resolverlas. Hay 20 métodos. Yo siempre sugiero poner un coach. ¿No? Le luthier, cuando vos le preguntás al luthier cuál Terapia de grupo. Pero no es terapia, porque tus problemas son tus problemas y nadie quiere solucionártelos. Si querés solucionarlos solos, lo solucionás solo. Vamos a ver cómo vamos a funcionar en equipo. ¿Qué ofrecemos? En vez de escribir un problema, ¿qué ofreces para solucionarlo? ¿Qué vas a hacer? Y con ciertas reglas, no vale pegarse, no vale decir no porque no. No porque vos siempre decís una pavada. Entonces el poner reglas hace que los grupos sean mucho más eficaces. En especial grupos de fundadores a donde obviamente la mayoría tiene ego. No son carmelitas a donde hay uno, Cristina conduce y el resto acompaña. Acompañamos todos y vos conducís. Puede ser que por mucho tiempo o puede ser que por ahora. Entonces es bueno poner reglas y que perdure la relación. ¿Cómo haces cuáles son las recomendaciones que debería hacer alguien que tiene que arrancar? ¿Qué es lo que debería evitar o cuáles son las buenas prácticas que debería tener para tratar de evitar esos problemas antes de que pasen, que sería la forma más eficiente? Tratar de conocer mucho a la persona primero, ¿no? Con tu socio compartís más cosas que con tu mujer. Compartís situaciones de estrés tremendas, compartís alegrías inmensas, compartís sueños, compartís visiones, compartís también lo peor. Entonces es bueno conocer a la persona porque en definitiva vas a convivir con eso. Lo malo es que a la persona la terminás de conocer en los momentos problemáticos. Y si nunca viviste un problema es difícil de conocerlo. La parte del enamoramiento es lo mismo que el matrimonio, ¿no? Con tu mujer, cuando estás de novio, todo divino. Cuando vienen los primeros problemas, nace la relación en serio. Con tu mujer, cuando consolidás la pareja, es cuando nace tu hijo y vos en tu casa podías escribir, vos podías escribir en la pared y tu mujer te dice, en el living, mi papá no me dejaba que lo pise. ¿Cuál es el modelo nuestro? Bueno, con el emprendimiento pasa lo mismo. ¿Cuál va a ser el modelo nuestro cuando haya un problema? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a resolver cuando haya plata? ¿Nos la llevamos nosotros? ¿La dejamos en la compañía? Esas cosas aparecen. Entonces, lo ideal sería poder conocer los problemas, vivir alguna situación estresante antes de firmar el matrimonio, lo cual es difícil. Contanos cómo surge MotorMax y qué es lo que quiere hacer. MotorMax, la idea original la tiene Ernesto Mendizábal, que era el CFO de Remate. Los dos teníamos Atarra de inversores, o sea que hemos hecho terapia de grupo juntos, teniendo el mismo inversor que nos maltrataba. Y en algún momento él me llama que estaba replicando un modelo a Estados Unidos que se llama CarMax, que era la venta de autos usados en predios. Nos fue muy bien en un principio, pero autos usados, Argentina, gitanos, gente rara, crisis del campo, decidimos cerrar ese modelo. Pero venían todas las concesionarias, nosotros en ese momento rotábamos el 100% del inventario todos los meses con autos en consignación. Las concesionarias acá compran y venden, nadie tiene... Ariel, ¿me dejas tu auto que yo te lo vendo? Te doy la promesa que te lo vendo. Entonces todas las concesionarias venían a decir, ¿cómo hicieron? No veo un billboard de ustedes en la Panamericana, no veo un aviso en Clarín, no, internet. ¿Internet qué? No, la persona que está buscando un auto lo busca por internet. Ah, bueno, ¿me mandás usuarios de internet? Sí, te mando. Y a ver si me compra, porque habíamos cerrado la compañía. ¿Le mandabas 100? No, ninguno quiere comprar. Qué raro, si son tipos que me dijeron que quieren comprar un auto.
¿Me dejas probar? Entonces empezamos a llamar nosotros. No, Ariel quiere comprar el auto. Bueno, decime cómo hacías. No, llamaba a la secretaria. No, es un comprador del auto, era llamar al vendedor. Bueno, después de tratar de cambiar una industria que es totalmente focalizada en el auto y cero en el cliente, hemos llegado a ir sacando el roce de que el auto no estuviera, de que el auto usado, el argentino, el auto usado es casi el tamaño del pito. Entonces, si tu auto te dicen que vale 10 y vos crees que vale 12, directamente me estás deshonrando. Entonces todo eso es lo que te trae una operación. Yo puedo ser un experto en captarte de internet, hacerte la oferta, negociar, prometerte el auto 0 kilómetros que vos querés y después que el tipo que evalúa el auto diga que tu pito es chiquitito y que no te lo va a comprar. Entonces nos fuimos mudando hasta algo que es totalmente digital y nosotros vendemos, lo que hacemos es otorgar créditos para la compra de autos. Entonces vendo o planes de ahorro o vendo un cheque de un banco que ya te aprobé el crédito prendario, vos vas a la concesionaria que quieras y vas y redimís ahí el cheque si está el auto, ¿no? Como hay pocos autos puedes ir a 10, pero yo ya no hago ese trabajo, lo hace el comprador. ¿Y cómo haces para salir de Argentina? Porque esto muy bien, pero Argentina es un país microscópico. No, es un país relevante, a pesar de todo. Yo siempre decía que era un mercado de prueba y toda la industria automotriz me pegaron cachetada. Me dijeron, no es un mercado de prueba, es un mercado grande, relevante, sofisticado. A pesar de eso, hace 2 años venimos persiguiendo al mayor otorgador de planes de ahorro del mundo. El plan de ahorro nació en Brasil, se llama Rodobenz. Ellos están en Argentina, compraron Fangio Automotores, tienen una presencia fuerte, pero en todo lo que hacemos nosotros, captación en internet, procesos, venta online, en Brasil son buenos, acá son pésimos, no son tan buenos. Los estamos ayudando, como contraprestación nos vamos con ellos a Brasil el año que viene. ¿Qué significa para una compañía que arranca acá ir a Brasil? Empezar de vuelta, es aprender todo de vuelta. Lo que tiene esto y la gran diferencia que yo les digo cuando me preguntan las concesionarias qué es lo que hacemos, es que yo me equivoco todos los días a propósito, me estreso en equivocarme y aprender. Y desaprendo todo el tiempo. Y el tipo que hace 30 años algo lo hizo exitoso no está dispuesto a desaprender y aprender de vuelta. Y esa es la diferencia abismal de pensamiento. Entonces voy a ir a Brasil a probar todo lo que sea Argentina, que no funcione casi nada, y ver qué funciona en Brasil. Muchas de las cosas funcionan, estoy siendo más extremista. Como decías al principio, la clave es no frustrarse y seguir, ¿no? Y seguir. Probar. Y meter mucha tecnología en el medio, que es lo que los aburre a todos estos de, bueno, esta persona que entró por acá, fue por acá. Tratar de conocer al usuario. La gran diferencia que yo tengo es que yo invierto un montón de plata en tratar de entender por qué Sebastián Catalano entró por este sitio, hizo este proceso y terminó comprando este auto. Tratar de entenderlo, no emitir ningún juicio. Y eso ver si lo puedo multiplicar por miles. ¿Qué diferencia ves desde la apertura de países y la regionalización que hiciste en Boomerang a la que estás queriendo hacer con Motormax? Bueno, van evolucionando toda... Primero, la libre disposición de fondos y de traslación que había antes ya no existe. Antes, a mí me daban la plata... Me ponían la plata en mi cuenta particular, de mi cuenta particular yo la pasaba a la cuenta. Ahora hacer eso, imposible. Te agarra la FIP o te agarra en cualquier otro lado y vas preso por lavado de dinero, ¿no? Tenés una cuenta que tenías una cuenta sueldo, te entraban 3.000 pesos y te depositan 200.000, tenés un serio problema. Bueno, eso cambió totalmente, ¿no? Entonces tenés que ser mucho más cuidadoso en términos de cómo vas a hacer las traslaciones de dinero de un mercado a otro. Pero también hay mucho más conocimiento, hay instrumentos mucho más fáciles para abrir compañías en otros países, hay más knowledge de dónde conviene tener la sociedad y trabajar, es más fácil. Pero también hay más competidores. Antes, cuando creamos Boomerang, teníamos 1 o 2 competidores. Ahora yo voy a ir a Brasil y voy a tener 50 competidores. Yo creo que soy más rápido que ellos, pero bueno, lo tendré que validar. Y eso es lo que estamos dispuestos a hacer y a rompernos los cuernos. Pero en definitiva, el buen mensaje de todo esto es que todo lo que conocemos del mundo estamos yendo hacia una época exponencial donde todo hay que hacerlo de vuelta. El que está dispuesto a divertirse, a lo que quiera puede dedicarse. Este vaso hay que crearlo de vuelta.
no sé si es la mejor manera hacer este vidrio. Entonces el que quiera reinventarlo tiene una oportunidad enorme. Y esto va a pasar en casi todas las órdenes de la vida, para el bien de la humanidad. Bueno, Santiago, gracias por la charla. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer.